Te honramos a ti, Rey, te bendecimos. Gracias, papá. Gracias, Dios. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar presentes. Y a los que están del otro lado de la cámara, Dios les bendiga también. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, en el cual nos podemos gozar en la presencia de Dios. Es lindo, es grato estar juntos disfrutando la palabra, alimentándonos de Cristo como cantábamos y recibiendo todo ese aceite fresco, nuevo que tiene el Señor para nosotros en este día. Gloria al Señor. Amén, amén. Los invito a abrir sus Biblias en Éxodo, capítulo 30. Vamos a seguir trabajando, lo vimos la vez pasada, el capítulo 30. Volvemos sobre una porción en particular del capítulo 30, y es que dice el versículo 34 en adelante, hasta el fin del capítulo, Éxodo 30, versículo 34, dice: y dijo Yahvé a Moisés, tú mismo toma especias, benjuí, uña aromática y gálbano, especias e incienso puro, en partes iguales, y harás de ello el incienso compuesto, elaboración de perfumista, salado, puro y santo. Y parte de él molerás muy fino y lo pondrás delante del testimonio de la tienda de reunión, donde seré conocido por ti. Os será cosa santísima. En cuanto al incienso, de su composición nada haréis similar para vosotros. Te será cosa santa reservada para Yahvé. Cualquiera que haga otro como él para recrearse con su olor, será cortado de su pueblo. Como les compartí el martes, todavía no habíamos visto el tema del incienso aromático, una composición bastante específica, aunque hay cierta ignorancia en cuanto a qué se tratan sus componentes, ¿sí? Dice sí, ciertamente en partes iguales, o sea, puede ser un kilo, o puede ser 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos, o sea, partes iguales. En ese sentido no hay problema, el tema es el contenido de esas especias. Y quiero hacer una pequeña reflexión de algo tremendamente importante. El capítulo 30 habla en dos partes acerca del incienso. En los primeros 10 versículos va a hablar del altar del incienso. Capítulo 30, 1 al 10, habla del altar, el diseño, la construcción, la ubicación del altar del incienso. Y en los versículos que vimos, la confección del incienso, que es el incienso aromático o incienso combinado, que es diferente al incienso puro. El incienso puro es un elemento dentro de este incienso combinado o aromático. Analicemos un poco primero la ubicación del altar de oro. Dice, frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eso lo sabemos, entre el altar de oro y el arca estaba el velo en el tabernáculo, posteriormente en el templo. No obstante, según Hebreos 9:3, dice que el altar de oro estaba en el lugar santísimo. Versículos Hebreos 9:3 y 4, leemos ahí: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Curiosamente, el altar de oro de incienso es uno de los elementos que aparecen en los ámbitos celestiales.
Leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 8:3, y llegó otro ángel y se paró junto al altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Y luego, en el capítulo 9, versículo 13, va a decir: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios. Quizás también el altar de oro es de donde el ángel tomó con unas tenazas carbón encendido para limpiar el pecado de Isaías. Dice Isaías 6, versículos 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Lo que esto muestra es que el altar de incienso y el incienso como tal tienen una naturaleza que es propia del lugar santísimo. Son cosas muy cercanas a Dios. De hecho, hemos estudiado, ya hemos reflexionado en el hecho de que el aceite es del cielo. O sea que esto es algo muy, muy cercano a Dios. Es algo que en tiempos previos al sacrificio de Jesucristo, en la tierra tenía un velo que separaba, no podía contactarse una cosa con la otra, aunque un día al año, en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía que tomar de incienso en su incensario, ponerle carbón, y antes de hacer todas las acciones en el lugar santísimo tenía que entrar y llenar de incienso todo ese lugar. Entonces, en ese momento sí, el lugar santísimo estaba lleno de ese incienso y podía entrar el sumo sacerdote después para hacer toda la operación propia del día de expiación. Notemos que era el elemento más cercano. Aun cuando estaba en el tiempo de Moisés en el lugar santo, era el elemento más cercano, pegado estaba a la cortina, y después venía el lugar santísimo. De hecho, vemos incienso en ámbitos celestiales. Revisamos algunos textos de Apocalipsis, uno ya lo hemos visto, pero vemos otro más. Dice en Apocalipsis 5:8, dice: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del corderito, teniendo cada uno una cítara y tazones llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea que el incienso ahí tiene una explicación. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos. Y en Apocalipsis 8, nuevamente vamos al capítulo 8, versículos 3 al 5, dice: y llegó otro ángel y se paró junto al altar teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos en el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso ascendió de mano del ángel con las oraciones de los santos. Nuevamente acá están las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Notemos 2 cosas acá, que son 2 ámbitos y escenas diferentes. Por un lado, los ancianos tienen tazones de incienso, que son las oraciones de los santos. Y esas oraciones son presentadas delante del corderito. Y en el segundo pasaje se muestran ángeles manejando el incienso. El ángel parado junto al altar con un incensario, se le dio mucho incienso para añadirlo a las ya oraciones de los santos. ¿Sí? Pero esa oración ya es incienso, o sea que hay algo común, hay algo que está en nosotros que sube a Dios y que es de Dios, porque el incienso es de Dios, ¿sí? Sube al Señor, pero ahí en el altar se combina con el incienso
¿sí? Del propio incensario y después lo arroja a la tierra, de alguna manera entendiendo que esa es la respuesta a esas oraciones. Y hay una cuádruple manifestación ahí que aparece. Por un lado, entiendo que aunque nuestra oración parezca insignificante, es primariamente muy espiritual. O sea, cualquier oración, por insignificante que parezca, diciendo, yo les cuento un testimonio. Cuando yo recién me convertí, teníamos reuniones de oraciones, reuniones de vigilia y demás, y yo me acercaba a esas reuniones de oración, y como eran los miércoles justamente, me acuerdo, teníamos los miércoles reunión de oración, los viernes, reunión de oración, y llegaba el momento de orar y yo escuchaba a algunas hermanas orando. Yo decía, wow, qué oración, qué tremendo, qué potencia que tenían esas oraciones. Oraban como 5 minutos y para mí 5 minutos era una eternidad, ¿no? ¿Sí? Pero veía la secuencia y bueno, lo decían en holandés, ¿no? Y parecía que como el holandés es muy gutural el idioma, entonces parecía que tenía mucho más fuerza, ¿no? La oración. Y yo decía, ¿y qué voy a orar yo? Con tremenda secuencia de palabras, y le encontraba palabras y sacaba. ¿Y dónde sacaban tantas palabras? No las entendía todas ellas, ¿no? Porque las decía en holandés. Pero yo decía, ¿y qué peso, qué importancia puede tener mi oración? ¿Qué contribución puede hacer mi oración? Pero después entendí que no importa la elocuencia de palabras, la multitud de palabras, lo que importa es de dónde surge esa oración, la fuente de oración. No importa que sea de 2 palabras. Jesús dijo, sé sano, 2 palabras y la persona se sanó. Es decir, no importa la cantidad de palabras, la elaboración, la poesía de la palabra. Lo que importa es la fuente, de dónde sale y el canal por medio del cual sale esa oración, porque el objeto que hizo que viene del cielo, ascienda al cielo y reciba ese fuego añadido, ese incienso añadido para que descienda y traiga la respuesta, ¿no? Entonces, entiendo que mi oración es espiritual, es muy espiritual, es muy divina, es de naturaleza divina, porque finalmente es el uso correcto de la palabra, que es espíritu. Es una palabra que se dirige a la fuente de toda palabra. O sea, estoy usando la palabra, en medio de la oración, estoy usando la palabra como tiene en su forma más íntima, que es en mi comunión con Dios. ¿Sí? Recordemos que el Cordero es el alfa y el omega, en Él están todas las realidades existentes, y cuando nos dirigimos a Él en oración estamos perfeccionando nuestro uso de la palabra. Noten, y yo esto lo he compartido en algún momento, que cuando se le dio la importancia, la centralidad que tenía la palabra, los idiomas se transformaron en hoy lo que son los idiomas modernos. O sea, se pulió el alemán, se pulió el inglés, se pulió el francés, se pulió el italiano, se pulió el español, y todos los idiomas que hoy conocemos como idiomas modernos, que antes de la Reforma eran totalmente desestructurados, se empezaron a estructurar por el peso que se le dio a la palabra de Dios en su momento, con Lutero, con la Reforma de Lutero. Se le dio un peso a la palabra, los idiomas empezaron a alinearse. ¿Por qué? Porque atrás de todo un idioma hay un espíritu, hay un ángel. Entonces, cuando yo estoy orando a Dios, estoy haciendo que suba ese incienso al que es fuente de toda sabiduría y fuente de toda palabra y de toda realidad, alfa y omega. Él va a estar perfeccionando mi idioma también, mi idioma con Dios, mi relación con Dios. Entonces, estamos perfeccionando el uso de la palabra, estamos, como quien dice, en una escuela de gramática celestial, ¿sí? Estamos en una escuela literalmente y aprendiendo a hablar con Dios. Notemos que Pablo dice en su momento, Romanos 8, 26
y 27, un texto muy conocido, dice, y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra debilidad. También el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y acá hay tres palabras que son muy importantes, muy relevantes. La primera palabra es proseuchomai, que se combina o está formada por dos palabras, la palabra pros y la palabra euchomai. La palabra pros es un prefijo, también una preposición que quiere decir hacia adelante, ¿sí? Y euchomai es desear, querer o ansiar. Es decir, proseuchomai, ¿qué es? Es exponer o presentar un deseo, y así eso quiere decir orar, suplicar. Pero aquí el apóstol muestra que aquí está nuestra debilidad. Primero, porque no sabemos cómo hacerlo, y segundo, porque no sabemos lo que verdaderamente es el deseo del Padre. ¿Sí? Por eso al principio nuestra oración es un poco un lenguaje que no manejamos, que alguien te tiene que ayudar a orar, como el bebé o el chico que todavía no sabe caminar, hay que ayudarlo a caminar hasta que se fortalezcan las piernas, ¿no? Y establezca todo un equilibrio. En otras palabras, deseamos para nosotros en principio lo que Él no desea, y lo que Él desea nosotros no lo deseamos. Todavía hay mucho yo, todavía hay mucho lenguaje humano, hay mucho lenguaje que no es incienso, diría. No es el incienso que viene del cielo, es viene de nuestro corazón, ¿sí? La segunda palabra es entungano, ¿sí? Entungano, que viene de dos palabras, en y tungano. Y esta palabra tungano viene de tujo o teujo, que es alistar o hacer que algo suceda, inclusive surtir efecto, afectar, llegar a donde se debe llegar, lograr, asegurar, suceder, alcanzar, obtener. Tiene una amplitud de significados, pero sobre todo si se usa con la partícula condicional, llega a querer decir encontrar por casualidad, y así conferir algo a alguien, porque ese es el objetivo. Entonces, de acá surge, ¿qué quiere decir? Entungano quiere decir interceder o invocar. En este sentido, el Espíritu Santo llega a conferir a los santos lo que están pidiendo, porque Él ha llegado a ministrar los deseos de Dios. Entonces, nosotros no sabemos qué orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda, va trabajando nuestra oración, es un proceso de enseñanza, pero al mismo tiempo se adelanta y empieza a concedernos cosas que inclusive nosotros no pedimos. Finalmente, está la otra palabra, que es huperentungano, que es el añadir el prefijo huper a entungano. O sea, noten que hay dos prefijos a tungano, huper y después en. Y esta palabra es interceder, y curiosamente aparece solamente acá en el Nuevo Testamento, ¿sí? El sentido de huper es arriba, pero también más allá, a través de, en lugar de, mayor que, etcétera. Así que esto puede significar por amor de, a favor, con gran insistencia, sobrepasar, dependiendo de la composición que tenga este huper con lo que sigue. Entonces, el Espíritu Santo en este sentido pide, intercede por lo que nosotros estamos orando. Es decir, de alguna manera está diciendo, mira, le está diciendo al Padre, mira, todavía esta oración no es la correcta, esta es la correcta, esto es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está intercediendo, porque Dios conoce los corazones
de cada una de las personas. Entonces ayuda a canalizar lo que realmente esta persona necesita. Él suelta gemidos por medio de nosotros o no, pero que llegan al Padre. Y Dios, el que escudriña los corazones, por lo tanto, sabe cuál es la intención, y ahí la palabra que aparece es frónema, del Espíritu. El frónema es la inclinación o propósito, o es el conjunto de, si se quiere, de todas las emociones que se desarrollan por causa de toda la química en el cuerpo y por causa de todos los impulsos eléctricos, y al final eso hace un resumen, la mente produciendo un pensamiento que va a llevar a la decisión, a la intención o a la acción. Es decir, finalmente hay una oración por arriba de nuestra oración. Es una oración que está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros mientras que nosotros oramos a Dios, pero en este proceso Él va cambiando nuestro interior para alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Nos va formando, va a ir alineando nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Él es maestro finalmente. Entonces, eso que se produce a nivel tierra es la elaboración de un incienso que sube a los cielos. Sube a Dios, asciende a Dios. Pero el incienso que está en el cielo, como vimos, es de origen celestial. Dios estableció la comunión en los cielos. Y recordemos que la comunión es del Espíritu Santo, ¿sí? Es propia de Él, lo habíamos visto la vez pasada, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, el último versículo de la segunda carta de Corintios, que decía que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. O sea, es algo que viene de Él y de la cual tenemos que disfrutar. De modo que al orar, el Espíritu Santo nos está ministrando su propia comunión para unirnos al Padre y para unir nuestro corazón a su corazón. En el cielo, nuestro incienso se mezcla con otro incienso propio de allí y se lo enciende con fuego sagrado del altar. Notemos que decía que se le agregaba mucho incienso, ¿sí? En Apocalipsis 8:4 dice, y llegó otro ángel y se paró junto al altar teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Parecería que lo que hace el Espíritu Santo es asegurar potenciación celestial de nuestra oración, ¿sí? Para que eso regrese a la tierra y se manifieste la voluntad de Dios. Estoy introduciendo el tema del incienso, pero ¿qué me está diciendo Dios hasta acá? En primer lugar, toda oración a Dios es trabajada por el Espíritu Santo, ¿sí? Yo dejo fluir palabras, como quien dice, suelto palabras y ahí primero Dios, el Espíritu Santo se encarga de canalizarlas como incienso al trono de Dios, pero también de enseñarme en el mismo momento a cómo orar. Trabaja en mi corazón para que ese corazón sea sensible al deseo de Dios. No importa que sepamos o que no sepamos, que tengamos muchos o pocos años en la fe, el Espíritu Santo está obrando en nosotros por medio de la oración. En segundo lugar, siempre estaremos aprendiendo más acerca de la voluntad de Dios. Cuanto más disfrutamos la comunión del Espíritu Santo en el Espíritu, ¿sí? Tanto más vamos a ir conociendo la voluntad del Padre. En tercer lugar, el Espíritu Santo ministra su comunión para que estemos unidos al Padre en todo momento, que no es solamente un lazo afectivo, como diríamos almático, sino una relación que nace de arriba y se derrama sobre cada uno de nosotros. Y esto hace que por medio de la oración, aunque no únicamente la oración, por medio del uso de la palabra, ¿sí?, se establezca esta comunión, porque dijo Jesús, mis palabras son espíritu.
Entonces yo puedo estar hablando la palabra y yo estoy estableciendo una comunión, un vínculo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en el momento que yo suelto esa palabra, está obrando con esa palabra. Con esa palabra va a recibir el incienso, ¿sí? Y algo va a producir. O sea, mi palabra, dice Jesús, o Dios en Isaías, mi palabra no vuelve vacía. Ahora, consideremos la siguiente experiencia. Leemos en Lucas capítulo 1, los versículos 8 al 13. Sucedió que mientras oficiaba como sacerdote en la secuencia de su turno delante de Dios, conforme a la costumbre del oficio sacerdotal, le tocó, estamos hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le tocó en suerte quemar incienso tras entrar al santuario del Señor. Y toda la gente del pueblo estaba orando, ahí está la palabra proseujomai, estaba orando, por fuera a la hora del incienso. Entonces, desde la derecha del altar del incienso, se le apareció de pie un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor cayó sobre él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ya vamos a ver qué es esto de quemar incienso, pero el punto es que él entró a quemar justamente incienso en el altar de oro. Estamos hablando siempre del altar que estaba en el lugar santo, ¿sí? Frente a la cortina, al velo que separaba del lugar santísimo. Dice ahí que era la hora del incienso. Todo el pueblo estaba afuera. Y usa la palabra ahí proseujomai, ¿sí? Ya hemos visto, estaba orando porque estaba haciendo un acto particular Zacarías. Primero estaba quemando incienso, llenando todo ese ambiente de incienso, pero también presentando oración, presentando intercesión en el altar de oro. ¿Sí? Y justamente la intercesión viene de la mano con ese incienso que se estaba quemando. Y ahí utiliza la palabra deesis, ¿sí? Deesis, que es petición. Su deesis, su petición, su ruego había sido oído. ¿Sí? Y ese ángel venía a anunciar justamente esto. Fíjate una cosa, él había levantado una oración, el incienso había subido y viene el ángel con la respuesta. Acuérdense que allá arriba la oración, que era incienso, se le agregaba fuego del altar y se derramaba eso a la tierra. Bueno, acá viene este ángel con la respuesta. La palabra deesis viene del verbo deomai, que es rogar, suplicar, como sujetándose, como comprometiéndose uno mismo por lo que pide. Es decir, es muy fácil pedir, pero entendé que si el Señor te da una respuesta, estás comprometido por eso que pediste. Ese es el sentido de deesis y deomai. Mucha gente algunas veces, y Santiago lo dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tu propio deseo. Pero la oración, la deesis, el verbo deomai, es rogar, suplicando, pero comprometiéndose con eso que está diciendo, que está pidiendo. No es que me viene un regalo y hago lo que quiero con el regalo. No, yo me estoy comprometiendo para hacer uso de eso que voy a recibir para darle gloria al Señor. Es muy diferente, ¿sí? Y ahí hay una comprensión, ahí hay una llave muy importante para entender lo que es la petición particular a Dios. La Biblia dice, pedid lo que queráis, sí, pero ojo, pedid lo que queráis, pero comprometete con eso que vas a recibir para darle gloria a Dios cuando lo recibas. Entonces, ahí me llama la atención
que el ángel justamente aparece en un ámbito de incienso y lo pone en referencia geográfica, por así decirlo, con respecto al altar de oro, ¿sí? Al altar de incienso. Algo ascendía desde el altar y se envía una respuesta desde el cielo y ahí el ángel aparece justo al lado del altar, el lado derecho. El lado derecho tiene que ver con la autoridad, ¿sí? Lado derecho del altar. Ahora, Zacarías ni Elizabeth, la esposa, estaban pidiendo un Juan el Bautista. Ni siquiera pensaban en el nombre. ¿Por qué no pedía esto? Porque nuestra oración siempre tiene ciertos límites mentales. Y Dios hace mucho más allá de lo que pedimos o deseamos, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Ahora, nota el peso que va a tener, no la petición de Zacarías, sino la respuesta que le da Dios. Por eso la importancia del comprometerse. Fíjate que Zacarías no le pide: dame al precursor de Jesús. Dame a la persona que va a abrirle el camino y va a presentar a Jesús para que sea manifestado Jesús. Dame a la persona que va a ser un embajador que le va a abrir el camino y le va a preparar el camino al Señor. No le pide eso, le pide un hijo. Le pide que se abra la matriz esa que estaba cerrada por años, ¿sí? Y que era motivo de afrenta en aquella sociedad. Era sanar algo, pero había un compromiso tremendo. Y como dice Pablo en Efesios 3:20 y 21, dice: al que es poderoso para hacer las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. Ahora, notemos, Él hace todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos. Lo único que Dios pide de nosotros es que nos comprometamos con lo que estamos pidiendo. Pero va mucho más allá. En el caso de Juan el Bautista o de Zacarías, fue mucho más allá de lo que pedimos. De hecho, fíjense que cuando nace Juan el Bautista, que se le abre la boca a Zacarías, recuerden que estuvo 9 meses ahí mudo, se le abre la boca, lo de la tablilla y demás, que coinciden con el nombre y demás, todos empezaron a saber: ¿qué será esto? ¿Quién será este muchacho? ¿Sí? La gran sorpresa, porque ya se estaba abriendo algo por una oración de una persona que pidió un hijo. Pensemos también en el caso previo, lo que pasó con Ana y con Samuel. Pidió un hijo y te lo entrego a ti. Fíjense, se consagró y cumplió su voto. Cuando fue el tiempo del destete, lo entregó y punto. Y lo veía una vez por año para darle una vestimenta nueva. Entonces, me llama mucho la atención cuando hay un compromiso de esa... a ver, vamos a entender. Ana no estaba pidiendo un profeta, no estaba pidiendo un sacerdote, no estaba pidiendo nada de eso, estaba pidiendo un hijo ante la afrenta de Penina, ¿no? Por causa de su esterilidad. Pero qué tremendo es cuando uno se compromete con Dios por causa de esa oración que está pidiendo. Notemos lo que observa Pablo. Dios es poderoso para hacer las cosas excediendo todos los límites de nuestros pensamientos. Por eso, Él está, y de nuevo viene esto, mi contribución no es inocua, no es despreciable, porque dice que está un poder energizándose en nosotros. Es decir, cuando nosotros estamos orando y estamos pidiendo, es algo que
nos va a sujetar a esa oración y es importante que lo hagamos. Nosotros podemos decir, bueno, Dios lo puede hacer sin nosotros. Sí, Dios, eso es indiscutible, pero lo que quiere hacerlo es con nosotros. Y por eso es importante la oración. Estamos tan atados muchas veces a lo espacio-temporal que eso nos bloquea y nos condiciona aún la manera o las posibilidades que pensamos nosotros que tiene nuestra oración. Señor, yo quiero un auto, ¿sí? Nosotros usamos el auto, ¿sí? Nosotros le hemos pedido un auto. Ahora, ¿cuántas veces nosotros usamos el auto para nuestro propio placer? Ese es el punto. Para nuestro propio negocio. Es decir, yo te puedo asegurar que el auto pasó a ser, más allá de venir e ir a la iglesia y a las actividades ministeriales, fue para transportar comida para los miembros de la iglesia o para un campamento. Fue centro de asistencia espiritual, centro de consejería pastoral, centro de liberación, centro de sanidad interior, transporte de muebles, transporte de sustancias alimenticias, transporte de hermanos tipo colectivo ya, porque no en en la anterior transporté 14 chicos adentro del auto, 2 por persona iban, y nunca lo usamos para nuestro propio placer. ¿Por qué? Porque uno se compromete con la oración por lo que está pidiendo y Dios da mucho más, pero Dios pretende y espera que nuestro compromiso sea cumplido. Por eso no sabemos qué orar y no sabemos cómo hacerlo. Y ahí está la actividad del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo entramos en un proceso de desarmado de fortalezas mentales, de bloqueos mentales, de limitaciones mentales y aún de fantasías y distorsiones mentales para acoplarnos a lo que Pablo llama la mente de Cristo. El Espíritu Santo empieza a desarrollar en nosotros la mente de Cristo. Y esto nos enseña que toda oración, si bien puede ser correcta en un punto, el pensamiento de Dios es muy superior. O sea, nosotros no nos imaginamos cuánto Dios espera de nosotros. Me viene a la mente el caso de Gedeón, cuando dice, varón esforzado y valiente, ven con esta fuerza y derrota a los madianitas. ¿Quién, yo? ¿Cómo voy a ser yo si soy el más pequeño, soy de la tribu más pobre y estoy acá en un lagar escondido por esto y aquello? O sea, tenía una gran limitación mental Gedeón y no se veía como Dios lo estaba viendo. Y muchas veces también nosotros no nos vemos, no llegamos a vernos como Dios nos está viendo. O sea, Dios ya ve un producto terminado y apunta hacia eso, el Espíritu Santo apunta hacia eso. Pero nosotros pensamos y tenemos nuestras limitaciones propias de este espacio-tiempo caído en el cual fuimos entrenados y no llegamos a ver todo lo que Dios quiere hacer. Pero en la comunión con el Espíritu y con el Espíritu Santo empezamos a este proceso de sanidad mental. Tomamos el caso de Zacarías. Él solamente oraba por un hijo, pero Dios le dio algo mucho más, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, como lo afirma Jesús. Entonces, ciertamente iba a ser un profeta, ¿sí? Iba a denunciar y lo iba a encarar directamente ¿cómo se llama? Al rey, ¿sí? A Herodes, lo iba a encarar por su adulterio, por su pecado. Tuvo que vivir aislado. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba tan corrupto que se hubiese contaminado, tuvo que vivir en el desierto tantos años hasta el momento de su llamamiento. Pero se aisló de la casa de su padre y no creo que su padre fuera un sacerdote corrupto. Pero ciertamente un padre que su fe estaba tambaleando, ¿no? Porque cuando le dice que tu esposa va a tener un hijo, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque mi esposa es estéril y 1 más 1 son 2. Entonces, ¿para qué me estás pidiendo un hijo? Entonces,
tenía que apartarse de ese ámbito de incredulidad y todo el ámbito sacerdotal, de corrupción sacerdotal, como lo vemos en tiempos de Jesús, ¿sí? Para concentrarse en las cosas de Dios. Por lo general, nosotros oramos: Padre, te pido que abras el cielo para que pueda llegar a fin de mes. Esa es la oración que típicamente hacemos, muchas personas hacen en este tiempo de gran calamidad económica, hablo como hombre, ¿sí? De gran estrechez, de inflación y todas esas cosas. Padre, te pido que abras el cielo para que pueda llegar a fin de mes, cuando Él piensa en nosotros por generaciones. No se queda en este mes, no se queda en mi vida. Piensa en lo que va a pasar con mi descendencia por 3, 4 generaciones para adelante y más también. Ahora, si el Señor te expandió la mente para entender esto, no podemos seguir orando de la misma manera, porque entonces, ¿qué aprendimos? Entonces borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Es muy importante que cuando aprendemos un principio espiritual, lo apliquemos para recibir el beneficio justamente de ese beneficio espiritual, esa revelación que hemos recibido. Ahora, mínimamente batalla esto contra todo impedimento, porque Él ya te dio o te concedió. Es decir, cuando uno recibe una palabra, tiene que pelear por eso. O sea, a ver, no llego a fin de mes, pero el pensamiento de Dios es que Él piensa en generaciones. ¿Y por qué yo no llego a fin de mes? Mira, no sé por qué, pero yo voy a batallar porque esa puerta se tiene que abrir. Porque si Dios piensa en mí en generaciones, no puedo estar diciéndole: Señor, quiero llegar a fin de mes. Porque ella te hizo llegar a fin de mes y hizo llegar al fin de tus días, y te hizo llegar al fin de tus días a tus hijos con el propósito de tus hijos, y a los hijos de tus hijos con el propósito de los hijos de tus hijos. Ya lo hizo todo. Entonces, si hay algo que está impidiendo batallar contra eso, porque la victoria la tenés asegurada. ¿Me están siguiendo? Es como yo tengo que encarar. Él hace infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos. Tenemos que aprender a orar conforme a su voluntad. Ahora, no pretendo en esta mañana hablar justamente de la oración, pero resulta que al hablar de incienso, como dice la palabra, está tocando el tema de la oración, está tocando la intercesión, está tocando la adoración. Pero bueno, me quiero concentrar en el tema del incienso. Y hace un rato mencioné el tema de la hora del incienso. ¿Qué es la hora del incienso? Notemos Éxodo capítulo 30, los versículos 7 y 8, que no lo hemos leído, que es cuando habla del altar de oro, del altar de incienso. Dice en los versículos 7 y 8, capítulo 30 de Éxodo, dice: Aarón quemará incienso compuesto sobre él cada mañana. Lo quemará cuando prepare las lámparas, y al encender Aarón las lámparas a la caída de la tarde, lo quemará. Es incienso perpetuo delante de Yahvé por vuestras generaciones. Todos los días, mañana y tarde, el lugar santo se llenaba de incienso. Mañana y tarde, lo primero que tenían que hacer era llenar de incienso antes de arreglar las lámparas o encender las lámparas. Primero el ambiente tenía que estar lleno de incienso. A la mañana para preparar las lámparas y a la tarde para encenderlas. Es decir, notemos que antes de encender la lámpara, el aceite debía ser lleno de incienso, el ambiente tenía que ser lleno de incienso aromático o incienso compuesto, y se lo llama incienso perpetuo. Aquí, más que una oración o intercesión específica, hay todo un ambiente de adoración, y todo un ambiente celestial se recrea ahí, ¿sí? Desarrollado o implementado por medio de este quemar incienso compuesto. La luz de la menorá se enciende en un ambiente de incienso.
Esto después, en el día de la expiación, se va a extender al lugar santísimo. Antes de entrar ahí, tenía que inciensar todo ese lugar. Tiene que haber una nube de incienso. Y no cualquier incienso, sino este incienso aromático o incienso compuesto. Junto con este acto dentro del lugar santo, por fuera ocurría el sacrificio matutino o el sacrificio vespertino. De modo que este incienso habla de la aceptación de ese sacrificio primeramente, ¿sí? Se presentaba sacrificio ofrecido como ofrenda quemada. Y de esas brasas se tomaban del altar del holocausto, se tocaban esas brasas y se ponían en el altar de oro. Y esas son esas brasas que quemaban el incienso y llenaban todo ese ambiente. Dice ahí en Levítico, por ejemplo, capítulo 16, estábamos hablando del día de expiación, versículo 12, dice: después tomará el incensario lleno de las brasas de fuego sobre el altar delante de Yahvé, y llenando sus puños de incienso aromático molido, lo meterá detrás del velo. Eso es lo que se hacía el día de expiación. Se tomaban brasas, se metía incienso aromático y después se iba al lugar santísimo también para llenarlo de incienso. Lo que quiero es rescatar de dónde salía el fuego. Fuego es un fuego sagrado, el incienso es un incienso sagrado. Todos son cosas santísimas. Pero esta combinación muestra que la adoración que ese incienso representa es producto de la ofrenda. O sea, la ofrenda, el animal que se sacrificaba, esa es la ofrenda. Como producto de eso va a venir un fuego, como producto de eso va a estar esas brasas, donde esa brasa fue chorreada por lo que se ha quemado. Esa brasa va a ir a encender el incienso. Por cuanto la ofrenda de Cristo fue aceptada, nuestra adoración a Él también es aceptada. Por cuando esa ofrenda es de olor grato a Dios, también nuestra adoración, nuestra intercesión también es de olor grato. Antes de encender la lámpara o preparar la lámpara para adoración, en espíritu y en verdad debe estar lleno ese lugar de ese espíritu y de esa verdad que es todo ese incienso. En particular, pensando en términos del Antiguo Testamento, ese incienso encendido era un símbolo de sacrificio vivo. Sacrificio vivo. El sacrificio vivo de ellos mismos y de su servicio ofrecido diariamente a Dios por los adoradores. Ahora, Pablo va a decir, y perdónenme, acá voy a citar Reina Valera porque creo que en este caso tiene una mejor traducción en el capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digo esto porque me pone como sacrificio vivo. En otras traducciones dice sacrificio viviente. No comparto el tema de viviente, porque viviente me hablaría de un participio presente, pero acá no es un participio presente, sino un participio aoristo. Está vivo y está vivo para siempre, ¿sí? Él es el que está establecido así o ha ingresado a una existencia de esta naturaleza, y nosotros como sacerdotes del orden de Melquisedec hemos ingresado una vez y para siempre para presentar nuestros cuerpos en holocausto al Señor. Somos un sacrificio vivo. Lo hicimos, ya entramos en el orden de Melquisedec. No es que todos los días estoy entrando, ya entramos, ya somos sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque vivimos para Él. Vivimos para Él, ¿sí? Lo hemos decidido en un momento. Y la palabra acá por culto es latreia, que es servicio de adoración. Notemos lo que David también dice en otra instancia. Salmo 141, versículo 2 dice: mi oración está aquí como incienso en tu presencia. Mis palmas elevadas
como ofrenda de la tarde. Noten que la ofrenda de la tarde se encendían las lámparas y él estaba en adoración, ¿sí? Mis palmas elevadas en sentido de rendición y en sentido de adoración a Dios, ¿no? Pero ahí se une el concepto de adoración, el concepto de oración con el tema de incienso en la presencia de Dios, ¿no? Vayamos entonces con este contexto a ver el aceite aromático en sí. Justamente en Éxodo capítulo 30, por primera vez, versículo 1, aparece la palabra incienso, que es la palabra ketoret. Viene del verbo catar, que es ahumar, es decir, convertir en fragancia por fuego. O sea, no está hablando necesariamente de incienso, es cualquier cosa que se quema y que produce un aroma, pero en el contexto de Éxodo capítulo 30 lo que se quemaba era justamente incienso, ¿no? Y esta palabra aparece así, ¿sí? En Éxodo 30, versículo 1, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Otras traducciones ponen saumerio, inclusive lo usan como perfume. ¿Por qué? Porque lo vimos la vez pasada, perfume, la palabra perfume viene de dos palabras del latín, viene par fumus, es decir, el aroma que se produce, que el humo produce cuando es quemado. Entonces, el altar de oro es el lugar para quemar, y de hecho, cuando se erige el tabernáculo, en Éxodo capítulo 40, versículo 25, va a decir lo siguiente: puso también el altar de oro dentro de la tienda de reunión hacia el interior del velo, e hizo quemar sobre él incienso. Y ahí utiliza la palabra ketoret nuevamente. Incienso compuesto. Ahora, hay otra palabra, ahora la vamos a estudiar, hay otra palabra que tiene que ver con incienso, pero acá es algo compuesto para quemar. Se entiende que es el incienso compuesto, como Yahvé había ordenado. Pero en otros lugares, y acá viene la palabra, aparece una palabra más específica que es leboná. Quizás la palabra ketoret, como dije, tiene que ver con incienso por cuanto es algo que se quema en el lugar propio del incienso, entonces es ketoret. Ahí tienen las palabras. Ketoret viene del verbo catar y es ahumar, es decir, convertir en fragancia por fuego. Leboná viene del verbo labán, y labán, o de la palabra labán, que es blanco, como el personaje, el suegro de Jacob, ¿sí? Labán. Ahora, en latín, incienso viene de incensum, que viene de encendere, que es encender. De ahí viene la palabra incienso. En el Nuevo Testamento, el incienso es uno de los presentes que los magos le traen a Jesús. Dice ahí la palabra, Mateo 2, versículo 11, dice: y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. La palabra por incienso es líbanos, ¿sí? Que obviamente líbanos, que quiere decir incienso, viene de leboná. Ahí que es muy clara es una palabra prestada, no existía en el vocabulario original griego. En el versículo 34 dice que debía prepararse un incienso compuesto, o incienso aromático, o perfume, según las diferentes traducciones, y dice, ahí lo pongo en la Biblia textual, versículo 34 del capítulo 30 de Éxodo: y dijo Yahvé a Moisés: tú mismo toma especias, benjuí, uña aromática y gálbano,
especias e incienso puro en partes iguales. Hay 4 componentes y después vamos a ver un quinto componente que tiene este incienso compuesto. Lo leo este mismo versículo en la Biblia de las Américas y dice: entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. La palabra especias es la palabra hebrea sam, obviamente en plural sam, que quiere decir oler bien, ¿sí? Aroma. Ahora, cuando vamos a la Septuaginta, aparece la palabra gedusmata, toma aromas, gedusmata, es una palabra en plural. La palabra, hay toda una familia de palabras. La palabra geduosmon, que aparece ahí, geduosmon, se traduce como menta en Mateo 23:23. Esta palabra viene de gedus, que es placentero, dulce. Esta palabra aparece en la Septuaginta, no aparece en el Nuevo Testamento. Pero de esta palabra gedus aparece hedoné, que quiere decir placer, deleite, y es donde viene la palabra hedonismo, hedoné, ¿sí? Gedusmata. Toma gedusmata, toma aromas placenteros, aromas que deleitan el ambiente. O sea, cuando se encendía ese incienso aromático, se encendían todas esas especies y creaban todo un ambiente muy, muy placentero en cuanto a aroma. La segunda palabra que aparece ahí es benjuí, ¿sí? Al menos la Biblia textual aparece benjuí, que es un árbol del que se extrae una resina muy conocida en la antigüedad, a la cual se le atribuían propiedades medicinales y propiedades cosméticas también. Esa resina servía para producir aromas y perfumes, como también cremas y pomadas para la piel, que se aplicaban en la piel hasta el día de hoy, ¿sí? Ahora, la palabra en hebreo es la palabra nataf, que es obviamente una resina aromática. Y también se la traduce como gota. ¿Por qué? Porque el verbo nataf, la vocalización es ligeramente diferente, pero aparentemente son muy similares las palabras, el verbo como el sustantivo. Era una resina que se producía por goteo. O sea, se le corta un pedazo en el tallo y va cayendo gota a gota, y ahí viene la palabra nataf, ¿no? Otra traducción, y esta es del griego, es stacte, ¿sí? Que viene del verbo stazo, que es causar el goteo. Nataf quiere decir gotear, resumar, con Z, sacar el zumo, ¿no? Destilar, hablar por inspiración también, es interesante esto, ¿no? Hablar por inspiración y por lo tanto profetizar. Es interesante, fíjate que uno de los componentes de este incienso compuesto, incienso aromático, era aquello que te lleva a profetizar. Entonces, un significado que también se le ha dado es, acá la palabra estacte es a la planta estoraki, que es un tipo de bálsamo similar al que se saca del benjuí. El tema es que esta palabra aparece solamente acá, por eso no se puede decir más acerca de esto y queda un poco en la incógnita de qué es este componente. La tercera palabra es shehelet, que también aparece solamente acá. Probablemente esto quiere decir escama, y de aquí un marisco aromático
o estrombo, que es una suerte de marisco tipo caracol, o almeja. Se dan cuenta que también hay cierta ambigüedad, una suerte de caracol, ¿sí? Que tenía una costra, una concha, ¿sí? Pero más que esto no se sabe precisamente. En griego se lo traduce como onuja. Y andás a saber qué es eso, ¿no? Que es otro molusco. La cuarta palabra, o el tercer componente, es Helbená. Helbená samim. Samim ya lo hemos visto, que es el plural de sam, que es aromático. Helbená aromático, que también aparece solamente aquí. O sea, tres palabras que solamente aparecen acá. Que es gordo, esta palabra, Shehelet, ya lo vimos. Helbená viene del verbo Helev, que es ser gordo, gordura, lo más rico, lo más selecto, y de acá abundancia, meollo, el cebo, donde está la mayor riqueza. Esta palabra se ha traducido por gálvano, porque el griego utiliza esta palabra que es halbané. Obviamente viene de helbená, halbané, que se lo traduce como gálvano. El gálvano es una planta que nace en Siria y en Arabia, también aparece en India, aunque es originaria de Persia. Hay unas 200 especies de gálvano en la región mediterránea y en Asia Central, y ha sido muy utilizado en la antigüedad en cuanto a perfumería. Inclusive en Egipto se utilizaba para embalsamamientos y cosméticos, ¿sí? Y tiene algunas propiedades curativas. Y la quinta palabra y el cuarto componente es el incienso, levoná sak, levoná puro, ¿sí? Levoná puro, o sea, incienso puro. Estamos haciendo el incienso compuesto, una de las partes es el incienso puro. En griego es líbanos diáfanes, diáfano, ¿sí? Diafanés, o sea, líbanos transparente, puro, limpio. Estos cuatro componentes debían ponerse en partes iguales, pero hay una cosita más. Dice en el versículo 35 de Éxodo 30, dice, versículo 35, y harás de ello el incienso compuesto, elaboración de perfumista, salado, puro, santo, salado. Era una elaboración perfumista, pero además tenía que ser salado. Decía, habría que agregarle sal. No sé cuánta sal había que agregarle, no dice ahí el texto. Había que agregarle sal. Quizás la sal sí es lo más conocido de las cuatro componentes, ¿no? Pero es la que no tiene la combinación que se requiere poner. Por eso esta composición de este incienso aromático está dentro del ámbito del misterio. ¿Cómo se hacía? ¿Qué fragancia particular tenía? Pero tan preciso como estas instrucciones era el hecho que no se debía ofrecer un incienso extraño, como ninguna otra cosa extraña que Dios dijo. Ahora, notemos, acuérdense de Nadab y Abiú, ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué es lo que ofrecieron? Justamente quisieron encender el altar de incienso, pero no a partir del altar del holocausto, sino hicieron un fuego extraño para quemar incienso, pero con un fuego extraño. Eso es de alguna manera, violado ese principio, presentar un holocausto, un incienso extraño también. ¿Por qué? Porque no es con el fuego correcto. Dice en el versículo 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal, ni tampoco derramaréis libación sobre él. O sea,
Dios no quiere cosas extrañas, quiere que se haga de esta manera en particular. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todos estos componentes? El estacte, la uña aromática, el gálbano y el incienso puro. El estacte representa los sufrimientos de Cristo que se hayan escondido a los ojos humanos. ¿Sí? Nosotros tenemos una idea en lo físico y quizás desde lo psicológico de algo de los sufrimientos de Cristo, pero no conocemos en lo profundo. Nadie ha cargado con los pecados de la humanidad, o sea que esto es algo de teoría solamente. Nosotros podemos ver podemos de alguna manera cargar con algún tema de algún hermano o alguna hermana, pero imagínate de toda la humanidad, ¿sí? Es nuestro conocimiento, nuestro entendimiento es muy limitado. Nadie descendió de una cruz y nadie pasó por todo el proceso de una crucifixión hasta la muerte y después decir, mira, yo pasé por la muerte, yo te puedo asegurar, pasé por la cruz y te puedo asegurar lo que es ese sufrimiento. Nadie se lo imagina, ¿sí? Porque los que pasaron por ahí murieron y no pueden contar el cuento. Pero además de todo esto hay que sumarle algo. ¿Quién experimentó el abandono del Padre, la separación del cielo como Cristo lo experimentó? Solo Dios puede comprender lo que padeció Cristo por los injustos, el justo por los injustos, ¿sí? Y por medio de injustos. Nadie puede experimentar, nadie sabe eso. Pero además vamos a lo espiritual propiamente dicho, y hay descripciones bastante interesantes, pero para nosotros son meramente descripciones, no lo hemos visto, no lo hemos experimentado. Por ejemplo, lo que pasa en el Salmo 22. Me había olvidado de ese versículo. Salmo 22, versículo 11 al 17. Dice así: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abren su boca contra mí como león voraz y rugiente. Soy derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntan. Y mi corazón se ha derretido como cera dentro de mi pecho. Mi garganta se ha secado como tiesto y mi lengua está pegada a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y observan. O sea, hay partes que nosotros no llegamos a experimentarlas, gracias a Dios, ¿no? La experimentó Jesús, pero ¿qué sintió en ese momento? Ese es el punto. ¿Cómo fue afectada su alma cuando veía a los perros, a los toros y a todas esas entidades espirituales mientras él descendía al infierno? ¿Cómo es eso que se le descoyuntan todos los huesos, cómo se seca? Y mientras tanto la gente está mirando ahí, burlándose. Todo eso no lo hemos experimentado, o sea que hay mucho sufrimiento de Cristo que nosotros no los conocemos. Solamente por arriba, una imaginación ciertamente muy vaga. Esa renuncia que el Hijo hacía era un aroma particular que estaba ascendiendo al Padre. Era un perfume excelente que subía hacia él, un perfume grato ante Él. La uña olorosa o aromática, entendiendo que surge de un molusco o almeja o algo similar que estaba en las profundidades de las aguas, recuerda algunos pasajes que de nuevo saca a luz el salmista. Por ejemplo, David dice, Salmo 69, versículos 1 y 2, dice: sálvame, oh Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo y no hallo dónde asentar mi pie. He entrado en aguas profundas y la corriente me ha anegado. O inclusive podría pensarse en el Salmo 42, versículo 7. Un abismo llama a otro abismo con el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
O la misma experiencia de Jonás, que que Jesús mismo dice, lo compara con su propio sacrificio. Y él dice en Jonás capítulo 2, versículos 4 y 5, me dije, desechado soy de tu presencia, ¿cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Las aguas me envolvieron hasta el alma, el abismo acuoso me rodeó, las algas se enredaron en mi cabeza. Entonces, ahí podemos entender este molusco que sale desde lo profundo del mar, ¿sí? Desde que está obviamente asentado en el lecho marino, ¿sí? Pero allí estaba el hijo de su amor en las grandes profundidades, pero su perfume subía hacia él. En tercer lugar, está el gálbano, que despide un olor fuerte y desagradable, un sabor agrio, pero aventaja a muchos perfumes con los cuales se mezcla. De la misma manera, si Cristo, como dice Pablo, es olor de muerte para muerte, es decir, que el nombre de Jesús es un olor muy desagradable para el incrédulo, para el que se pierde. Y así no quieren saber nada de Él, no quieren que se hable de Él. Pero para los creyentes es olor de vida para vida. Dice ahí en 2 de Corintios capítulo 2, los versículos 15 y 16, porque para Dios somos olor fragante de Cristo entre los que son salvos y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Entonces esto me está hablando de un aroma particular y acá se define quién lo recibe, el crédulo, el creyente o el incrédulo. Finalmente tenemos el incienso puro que representa el buen olor de Cristo para Dios, la excelencia de su persona, de su intercesión, de sus perfecciones. Hay un uso particular que es muy interesante, que se le daba al incienso cuando se lo mezclaba con aceite. Fíjense que hasta ahora no hemos dicho que el incienso estaba con el aceite, pero hay un momento en que el incienso se mezcla con aceite. Levítico capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, cuando alguno presente una ofrenda vegetal a Yahvé, su ofrenda será de flor de harina. Verterá aceite sobre ella y le pondrá incienso encima. Y la presentará a los sacerdotes y los hijos de Aarón. De allí tomará un puñado lleno de la flor de harina de su ofrenda, de su aceite y todo su incienso. Y enseguida el sacerdote dejará consumir esto como su memorial sobre el altar. Es sacrificio ígneo de olor que apacigua a Yahvé. Luego agrega versículos 14 y 16, mismo capítulo 2, dice, si presentas ante Yahvé ofrenda de primicias, hoy es ofrenda de primicias, ¿no? Ofrenda de primicias, sean espigas tiernas, recién tostadas para Yahvé, y llevarás la ofrenda de las primicias y verterás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda vegetal. Y el sacerdote dejará consumir como memorial de ella parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda ígnea o encendida a Yahvé. O sea, la ofrenda de oblación, que es figura de la perfección de Jesús como hombre en la tierra, consistía en poner incienso sobre la ofrenda. Notemos que también en el caso de las ofrendas primicias se ponía incienso puro. No es el incienso aromático, es el incienso puro que se le ponía sobre la ofrenda. En la mesa de los panes de la proposición, dice ahí en Levítico capítulo 24, dice, y tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas, las colocarás sobre la mesa de oro puro en 2 hileras, 6 en cada hilera,
en presencia de Yahvé. Y sobre cada hilera pondrás incienso puro, y será para el pan como memorial, será ofrenda ígnea a Yahvé. Esos 12 panes de la proposición o panes consagrados, acá los llama tortas, ¿sí? Pero eran como un pan, le dice torta por tal vez el formato que tenía, ¿no? La expresión panes de la proposición aparece por primera vez en 1 Samuel 21:6. No tengo el texto, no le pongo el texto por simplicidad. Y ahí se lo traduce como Lehem Kodesh, pan santo o pan de consagración o pan consagrado. Lehem Kodesh. Lehem es pan. ¿Sí? En 1 de Crónicas 9:32 se lo llama Lehem Ha-Ma'areket. Ha-Ma'areket. Complicada la pronunciación. Que quiere decir pan ordenado, pan apilado. ¿Sí? Había 2 pilas de panes. En el Nuevo Testamento, ya en griego, aparece hoartos tes procesios. La palabra procesios viene de la palabra prócesis, de donde viene nuestra palabra prótesis, ¿no? Prócesis, y prócesis es lo que se propone, lo que se expone, en este caso lo que se expone delante de Dios. Recuerden que los panes de la proposición estaban en la zona norte, estaban delante de la menorá. La menorá arrojaba luz sobre los panes, pero esos panes estaban delante de la presencia de la luz, ¿sí? Por otro lado, recordemos que cuando Jesús muere, le traen especias aromáticas y ungüentos, ¿sí? En Juan capítulo 19, versículo 40, dice, también Nicodemo, el que fue primero a él de noche, había ido llevando una mezcla de mirra y áloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar a los judíos. Ahora, 100 libras. ¿Cuánto es la libra? No la libra actual, la libra de aquel tiempo. La libra eran 327 gramos. 100 libras son 32 kilos, 700 gramos. Vinieron con 32 kilos de hierbas. Te da el cuerpo y sobre eso le pusieron 32 kilos de hierbas aromáticas. Y dejaron todo ahí y después vino el día de reposo. Y mientras tanto, cuando las mujeres estaban viendo eso y van a su casa porque tienen que apurarse porque venía el día de reposo. Recuerden que José de Arimatea pide el cuerpo antes de las 6 de la tarde, antes que empezara el día de reposo, porque no podían hacerlo, porque no dejarás un cuerpo colgando porque maldecía la ciudad. Entonces tenían que sacarlo. Y lo sepultaron antes, pongamos un número, 6 de la tarde, antes de la caída del sol, que empezaba el sábado. Y dice, versículos, Lucas capítulo 23, 55, 56 y capítulo 24, versículo 1, dice, y siguiendo de cerca las mujeres que habían llegado con él desde Galilea, observaron el sepulcro y cómo había sido puesto su cuerpo, y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y ungüentos. Pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Pero el primer albor del día 1 de la semana fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas preparadas. Jesús era el pan del cielo y el verdadero Israel, y le ponían todas esas hierbas sobre su cuerpo. Ahora, entendamos que no dice aquí que era incienso aromático o incienso compuesto, sino que era incienso puro que se ponía sobre el pan.
y Él es el pan, Él es el verdadero Israel. Y le están poniendo todo eso, toda esa hierba, todo ese incienso, se lo están poniendo sobre Él, ¿sí? El incienso simboliza también a los creyentes en su posición perfecta, es decir, en Cristo. O sea, yo paso a ser incienso por la perfección de Cristo, porque yo estoy en Cristo, entonces paso a ser incienso con Él. El perfume que subía hacia Dios cuando consideraba a Cristo es el mismo que sube ahora cuando ve el fruto de su obra. ¿Sí? Finalmente, la sal, no la hemos considerado todavía, la sal tiene el sentido de perpetuidad, de permanencia y de incorrupción. Y esto nos lleva a considerar un último punto, pero aunque es último, es tremendamente importante. Si pensamos entonces que ese incienso compuesto era cosa santísima por un lado, pero también representa adoración e intercesión por el otro, entonces esto, por causa de la sal, es algo permanente e incorruptible. De hecho, el ministerio de Jesús glorificado actualmente, ¿cuál es? El de ser intercesor. Dice ahí en Romanos 8:34, para empezar, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y más aún, fue el resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. En Hebreos 7:25 agrega, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una ofrenda encendida con sal es permanente, ¿sí? Esa intercesión que hoy está haciendo Jesús en el cielo es continuación de la que hacía acá en la tierra. Dice en Juan 17:20, no ruego solo por esto, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. O sea, noten, esa oración que hizo, que está haciendo, no oro, está en presente, no oro solamente por esto, sino por los que van a creer después de esto. Es lo que hoy permite que la gente conozca al Señor. Porque es una oración permanente, está con sal, es un incienso salado. La palabra que ahí se pone, pero no ruego, la palabra erotao, el verbo erotao, está en presente, que muestra una acción continua. Lo que hacía en aquel entonces lo sigue haciendo en el presente. La intercesión, el incienso es salado. Y esta intercesión permanente se manifiesta en lo que dice el apóstol Juan también. Dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, fíjate, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos. ¿En qué tiempo está ese verbo tener? Está en presente. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo constantemente con nosotros. Por eso abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es. ¿En qué tiempo está ese verbo ser? Está en presente. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Nuevamente los verbos, los tiempos verbales están en presente. Me está hablando de una continuidad que está existiendo en Dios por causa de este incienso con sal, incorruptible, permanente, perdurable. Y es más, Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Continuamente se presenta delante de Dios por nosotros. Es pan, ¿sí? Es pan que descendió del cielo, pero que también ascendió y está delante de Dios con incienso permanente, incienso salado. Obviamente damos gracias a Dios por la obra pasada y presente de Cristo,
Pero esto marca una impronta sobre nosotros y nos sujeta a una responsabilidad. Recordemos que Dios obra tremendamente con nosotros cuando nuestra oración está comprometida con lo que va a responder el Señor. Si tenemos que seguir sus pisadas, entonces ya Pablo pide que oren por él en repetidas ocasiones y además exhorta, orad sin cesar. Ahí está el incienso salado. Incienso salado, permanente. Esto es ponerle sal a la oración o a nuestra vida. Nuestra relación con Cristo y el hecho de estar en Cristo, de ser un espíritu con Él, nos hace, permítanme la expresión, socios en intercesión con Cristo. Él intercede en los cielos, nosotros lo hacemos en la tierra. Dios ama a los perdidos, nosotros también lo tenemos que amar, porque si no, ¿cómo le vamos a predicar el Evangelio? Y esto abriría todo un capítulo en nosotros, en el ministerio de intercesión. O sea, no vamos a trabajar eso, no es el objetivo de esta charla, porque imagínense lo extenso que puede ser, pero entender lo que implica ese incienso salado, ese incienso permanente. Y te animo a hacerlo, sea en privado o en equipo. El estar en intercesión es muy interesante, estar en los montes de intercesión es muy interesante. Yo, honestamente, y esto es mi caso particular, disfruto tiempos de intercesión. Disfruto. En la vigilia pasada, el viernes pasado tuvimos vigilia, alguien me preguntó, ¿hacemos vigilia o no hacemos vigilia? Lo digo en mis palabras. En vista de lo que se había predicado. Entonces, yo digo, bueno, si es deleite para vos estar en intercesión, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Que no se puede orar ese día? Alguien después me preguntó, ¿iba a haber montes de oración en un Shabbat? ¿Que no se ora los Shabbat entonces? ¿No se ora más? ¿Por qué? Porque tengo que reposar. Me parece una contradicción eso, hermano. Honestamente me parece algo contradictorio. Porque si mi deleite no está en mi comunión con el Señor, entonces ¿qué está? Y un lindo tiempo tuvimos. Eran, creo que 8 personas al principio, ¿no? Entonces te animo a estar en esos tiempos de intercesión, ¿sí? Para deleitarnos y para que el Espíritu Santo vaya trabajando en cada uno de nosotros. Acá no hay tiempo, en intercesión estamos en ámbitos de eternidad, ¿sí? No en ámbitos de temporalidad. Ahora, coincidentemente a lo que estamos diciendo, hoy es día de primicia. Lo habíamos adelantado en el shofar, yo había puesto, tengamos en cuenta que hoy es día de primicia, día de presentar los primeros frutos. Repetimos los textos que ya hemos visto al principio. Levítico capítulo 2, versículos 14 y 16, dice: si presentas ante Yahvé ofrenda de primicias, sean espigas tiernas recién tostadas para Yahvé, y llevarás la ofrenda, sean espigas tiernas recién tostadas para Yahvé, y llevarás la ofrenda de las primicias y verterás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda vegetal, y el sacerdote dejará consumir como memorial de ella parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda ígnea a Yahvé. Notemos que estos se presentan espigas verdes, tostadas al fuego o granos tiernos desmenuzados, ¿sí? Se le echa aceite, se le pone incienso y todo eso se quema. Y uno ve ahí cómo se quema esa ofrenda que se daba al Señor. El sacerdote va a quemar todo eso como un memorial. Se lo da al sacerdote. Ahora, ¿cómo esto lo aplico en el día de hoy? En primer lugar, presento lo que recibo. Es decir, si me dedico al campo a plantar tomates,
Mi primicia son tomates. No va a ser vacas. Estoy plantando tomates, voy a plantar tomates. Si planto zapallos, presento zapallos. Si planto trigo, no agarro el trigo verde, lo canjeo por arroz y presento arroz. Presento trigo. ¿Sí? Mi primicia. Si crío vacas, no voy a canjear la vaca por un auto y voy a presentar un auto. Voy a presentar una vaca, un ternerito, lo que sea, una primicia. El primero que sale es el que presento delante de Dios. Si te dedicas a las ovejas, la esquilarás y presentarás la lana de la oveja. ¿Por qué? Porque a eso me dedico. Ahora, si como gente de ciudad nosotros no plantamos tomate, ni zapallos, ni criamos vacas, ni esquilamos ovejas, sino que trabajamos como cualquier hijo de vecino, ¿sí? Y ganamos un sueldo, o un jornal, o lo que sea, ¿qué presento como primicia? Dinero, porque eso es lo que recibo. Es la transacción, el valor corriente que uso, la convención que se utiliza para valorar el trabajo que hace uno, ¿no? Entonces, no voy a comprar con ese dinero, con ese X dinero que gano, no voy a comprar algo para entregar ese algo, no, voy a entregar el dinero. Lo mismo que cuando doy trigo, no vendo el trigo, lo canjeo por arroz y entrego arroz, entrego el trigo. ¿Por qué? Porque en esa diversidad de cosas, en aquel tiempo, en esa diversidad de cosas, ¿sí? el sacerdocio se alimentaba, ¿no? Ahora, notemos que allí estaba el incienso y el aceite, es decir, la primicia no es solo una ofrenda, hay que ponerle aceite y hay que ponerle incienso. Hay una oración intercesora que debe establecerse en medio de la primicia que yo entrego. Y el aceite es la presencia del Espíritu Santo. Está en el que ofrece y está en el que recibe la ofrenda y va a estar en la ofrenda misma finalmente. Es decir, hay un nexo de aceite entre el oferente, el que da la ofrenda, y el que recibe la ofrenda por causa de esa ofrenda que se está dando, que la estoy consagrando, la estoy separando, la estoy entregando a Dios. Hay una bendición que se establece en forma bidireccional, porque el Espíritu Santo no tiene límites. Yo lo estoy entregando, estoy derramando ese aceite es el nexo, o mejor dicho, ese aceite está puesto en el nexo entre el oferente y el que da la ofrenda. En consecuencia va a bendecir a ambos. Ayer tuvimos una interesante presentación de lo que son las primicias, ¿no? Y de alguna manera es una llave que Dios da para entrar en un tiempo de expansión, ¿sí? La Biblia dice, famoso texto, honra, Proverbios 3, 9 y 10, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No estoy dando una enseñanza de primicias, estoy viendo la aplicación del aceite y del incienso para la ofrenda de primicias. Por eso la ofrenda de primicias es bastante particular. No es que yo vengo y pongo mi primicia acá. No, antes de hacer eso yo tengo que establecer aceite e incienso sobre la primicia. ¿Y cómo hago eso? Por medio de la oración, por medio de una intercesión, por medio de que uno ora con el otro. Fíjate que el sacerdote tenía que poner el aceite y tenía que poner el incienso. Entonces vos entregás esta primicia y separada, es una primicia, no es ofrenda, es una primicia. Y se ora, se establece el incienso. ¿Para qué? Para que sea de bendición para ambos. Para el que da, porque tiene el aceite, el nexo que es la ofrenda consagrada, el aceite y el incienso. No es venir y entregarla, sino que hay una preparación primero y un tiempo de adoración o intercesión. Y quisiera en este momento tener un tiempo de adoración para aquellos que van a presentar primicias en el día de hoy. O sea, yo anuncié, lástima que no están todos en la congregación,
porque es un tiempo particular. O sea, uno puede presentar primicias en cualquier momento, ¿sí? Sobre todo en esto que no nos movemos con periodos de varios meses, no vivimos en un contexto agrario, ¿sí? Sino en un contexto de ciudad donde se trabaja por jornal o por semana o por quincena o por mes. Entonces no tiene que uno esperar tantos meses para dar una primicia, uno lo puede dar en cualquier momento. Pero Dios, pero Dios estableció un día particular, que es el día de hoy, ¿sí? Día de primicias, para que podamos presentar esas primicias. Es importante orar, es importante poner incienso ahí. Así que yo te invito en este momento a cerrar tus ojos, porque es un tiempo muy particular, un tiempo muy especial. Tenemos que llenar de incienso el lugar. Antes de encender la lámpara había que inciensar el lugar. Esa lámpara iba a alumbrar los panes que tenían incienso arriba de ellos. Padre, en esta mañana, en esta tarde, reconocemos que tú eres nuestra primicia. Tú has sido y eres el pan consagrado del Padre que vino a nosotros. Pero así como oramos y a la luz de lo que tú nos enseñaste cuando recibimos el pan, que dices, este es mi cuerpo que es entregado para vosotros. Ese cuerpo ya es el cuerpo de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Somos cada uno de nosotros. Ese pan que también está consagrado porque nos hemos entregado a ti, nos hemos separado para ti. Ese pan que eras tú, somos nosotros también. La iglesia viene del cielo, somos el pan que descendió del cielo. También nosotros, porque estamos unidos en Cristo. Y somos aceptos por el sacrificio de Cristo. Señor, queremos llenar este lugar de tu incienso aromático, Dios. En este tiempo que hemos revisado nuestras lámparas, revisado nuestro aceite, nuestras mechas, nuestros recipientes, el oxígeno que oxigenaba nuestras cámaras, para que hubiera el ambiente necesario para que la luz alumbre con poder. Queremos que esa luz alumbre nuestros panes, sobre los cuales tu incienso presente y tu incienso envolvente esté sobre nosotros y alrededor nuestro, y ese ambiente de incienso se impregne en el pan. Señor, queremos tener un tiempo particular para que nuestra ofrenda de primicias sea la escogida por ti.
y que ese incienso y ese aceite que se pone sobre ella sea de bendición tanto para uno como para otro. Señor, tú dices que la primicia es lo que lleva a la expansión. Y ahí sabemos que es tu buen óleo que trae vida, bendición y vida eterna. Que desciende, que cubre, que satisface. Es algo que perdura, que no se extingue. Señor, te adoramos, Rey, y queremos que tus aromas empiecen, aromas de vida para vida, Señor. No somos incrédulos, somos gente viva por tu gracia, gente resucitada por tu amor y tu poder, por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Somos aromas de vida para vida, aroma fragante de Cristo. Y queremos que eso se expanda, se cubra todo este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo Rey. Eres digno de adorar. Ponete de pie, vamos a adorar al Señor. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria y eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Señor, este ambiente de comunión contigo y en ti, Señor. Queremos tener esta manifestación de lo que es la vida eterna. Tú dijiste que el que no coma de mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida, no tiene parte conmigo. Y queremos tener ese tiempo de revelación, de alimentación. Queremos comerte a ti, Señor, comer vida eterna, Señor, comer de tu árbol, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendecimos este tiempo precioso y quiero invitar a los hermanos que están encargados de servir la cena del Señor para participar de esto primero. Día y noche incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Día
Padre, aunque no lo dice la palabra concretamente, pero entendemos que todo lo que está separado para ti es cosa santísima. Y este pan, Señor, que habla de tu cuerpo, habla de la iglesia. Y esta tu sangre, Señor, derramada por nosotros para el perdón de pecados, son cosas santísimas. No podemos tomar como inmundo, como profano tu sangre, dice la palabra, porque es cosa santísima, es cosa consagrada. Y queremos tomar de las cosas santísimas, porque es lo que nos da, proporciona, multiplica vida eterna en nosotros. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta posibilidad de poder compartir esto, que sabemos que no es un rito, es una señal muy poderosa, es el alimentar una comunión, es el revivir día tras día principios, verdades, experiencias contigo. Y nos introducimos en esa realidad junto con este pan y esta copa, Señor, esa realidad celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos la copa y bendecimos este pan, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, te adoramos, Rey. Suba nuestro incienso delante de ti, Señor. Incienso de vidas consagradas, de vidas en Cristo, de cosas santísimas que tú has establecido en nosotros. Por cuanto tú nos separaste para ti, tú nos escogiste del mundo para servir y vivir para el Dios vivo. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Y en esta comunión, en esta atmósfera, queremos presentar nuestras primicias delante de ti. Así que les invito, los que tienen primicias para presentar, que se acerquen, que quiero orar particularmente por esas primicias. Día y noche, incienso subirá. 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 Y santo se muestra ante ti. Los
Te adoramos, Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Qué particular, Señor. Qué diferente. Qué lindo es apreciar tu atmósfera. Y sabiendo que cuando es elevada una oración, se le añade mucho fuego, mucho incienso, y eso es derramado en tierra. Y lo que sucede, Señor, escapa a nuestro entendimiento, a los límites que podamos tener. Tú vas mucho más allá, infinitamente más grande es tu respuesta. Y te adoramos por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Los saludo los que están del otro lado de internet y que nos están siguiendo. Dios les bendiga, tengan una excelente semana y nos estamos viendo la próxima vez, la próxima oportunidad. Dios los bendiga ricamente. Amén. Amén. Gloria al Señor.